Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y aprendiendo acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Y en este caso, como ya llevamos unos cuantos días y unas cuantas semanas y unos cuantos meses, estamos aprendiendo del Evangelio de Mateo. Y esta vez nos vamos a presentar delante del capítulo 5, versículo 5, que dice así: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo primero que voy a aclarar en esta bienaventuranza es la diferencia que hay entre pobre en espíritu y manso. Recordemos que la primera bienaventuranza dice que son bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. Y veríamos que podíamos simplificar esa bienaventuranza en una sola palabra, que sería humildad. Hay algunos que ven entre la palabra humilde y la palabra manso una total similitud. Aunque si bien es cierto que pueden tener conceptos similares, también hemos de aclarar que son bastante diferentes entre sí estas palabras. Cuando hablamos de humildad o de ser humildes, estamos hablando de la cualidad, de la característica de la persona en sí misma. Pero cuando hablamos de mansedumbre, cuando hablamos de ser mansos, estamos hablando de la característica de la persona con Dios o con las personas, con los hombres. Es decir, yo soy humilde para conmigo, pero soy manso para con los demás. O incluso podemos llegar a decir que somos mansos para con Dios. Pablo nos enseña en su carta de los Gálatas, capítulo 5, versículo 23, que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Él dice que es el resultado que se obtiene de tener y de llevar una vida guiada por el Espíritu Santo. Yo personalmente creo y afirmo que es imposible tener mansedumbre sin Dios. Es cierto que sin Dios se puede ser manso en un momento dado de tu vida, pero tarde o temprano pierdes los papeles. Tarde o temprano puedes tener un mal día y echar a perder toda la mansedumbre que te caracteriza. Pero con Dios no. Si uno verdaderamente está unido a Dios y está guiando su vida por lo que la palabra de Dios dice, el fruto será la mansedumbre. Pero ¿qué significa realmente ser manso o tener mansedumbre? Algunos asocian ser manso con ser de carácter débil, pero créeme que no tiene nada que ver. Tú puedes tener un carácter fuerte y aún así ser manso. Por aquí en España, en Canarias por lo menos, solemos decir a veces que una cosa es ser manso y otra es ser menso. Por favor, no confundamos los términos. Ser manso no es ser débil o ser flojo, no tiene nada que ver. La mansedumbre no es debilidad, sino que es un carácter que evita la ira a cualquier precio. Los mansos son aquellos que tienen la capacidad de permanecer tranquilos mientras que otros pierden los papeles. Los mansos son aquellos que saben guardar una buena compostura donde quizá otros dan rienda suelta a sus emociones. Los mansos son aquellos que prefieren perdonar, como dice el Señor, 70 veces 7 antes que guardar cualquier mínimo rencor hacia alguien. Y este tipo de personas, Jesús dice que son bienaventuradas, felices, dichosas. La bendición de esta bienaventuranza no está tan solo en ser manso, aunque te garantizo que la mansedumbre te trae muchísimas bendiciones, sino que la bienaventuranza está en, como dice precisamente el versículo 5, en recibir la tierra por heredad. Esto no quiere decir que el manso es o será dueño de la tierra, sino que esta expresión recibirá la tierra por heredad está hablando de esa tierra nueva, de ese cielo nuevo donde vamos a pasar la eternidad. En otras palabras, lo que aquí nos está diciendo y enseñando Jesús es que los mansos heredaremos la vida eterna. Esta palabra manso, en su idioma original, en el que fue escrito, que es el griego, nos habla de tener la capacidad de sufrir ofensas sin reaccionar. Así que podemos decir que los mansos son aquellos que perdonan. Aquellos que, a pesar de que han recibido daños, saben perdonar. Aquellos que no dejan que ninguna ofensa haga nido en su corazón. Y la palabra manso también es un término que se usaba, y se usa también a día de hoy, para describir el carácter de ciertos animales. Se dice que un animal es manso cuando está domesticado. Se dice que un animal es manso cuando es obediente, cuando es sumiso a su amo. Y si el amo o el dueño de ese animal determinaba algo, el animal sin cuestionar lo obedecía radicalmente. Se considera que un animal es manso cuando ese animal quizá quiera ir por un camino, pero su dueño, sin dar explicaciones, decide que ha de ir por otro camino y aún así el animal obedece. Y así deberíamos de ser cada uno de nosotros.
mansos ante nuestro amo y dueño, que es Dios, sometidos a la voluntad del Padre, no siendo duros de servir o rebeldes a lo que Dios nos manda y nos ordena a través de su palabra. A mí lo que más me gusta de esta bienaventuranza personalmente es quién la dijo, que fue Jesús. Y me gusta porque veo en Jesús a alguien que enseña no solamente desde el conocimiento, sino que también enseña desde la autoridad. Jesús no nos llama a ser mansos porque sí, sino que la Biblia enseña en el capítulo 11 de este mismo Evangelio de Mateo, versículo 29, que Jesús es manso y humilde. Jesús demanda mansedumbre de nosotros porque Él es manso. Dios no nos pide lo que Él no da primero. Por ejemplo, Él nos pide amor porque Él nos amó primero, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Mientras que en el mundo se nos enseña a ser duros, a no ser perdonadores, a no estar dispuestos a aguantar nada de nadie y a tomar venganza siempre que nos hagan algún mal, Jesús en este precioso versículo nos dice que bienaventurado es el manso, que bienaventurado es el que pudiendo vengarse no lo hace. Bienaventurado es el que es dócil delante de su Dios. Bienaventurado es el obediente a la palabra. Bienaventurado es aquel o aquella que nunca pone en duda lo que Dios dice. Bienaventurados aquellos que son llenos del Espíritu Santo y que dan el fruto de la mansedumbre. Nunca te olvides de esto. Es muy difícil ser manso, tener mansedumbre en esta vida. Por eso necesitamos y dependemos del glorioso Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias porque siempre aprendemos, siempre nos deleitamos a través de ella. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos guardes, nos bendigas, para que tu bendición nos guíe, Señor, en esta vida, Señor, en este día. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer, Dios mío. Bendícenos y guárdanos, te lo rogamos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes, si así Dios nos lo permite, y vamos a seguir aprendiendo sobre estas bienaventuranzas que mañana vamos a ver, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, en el versículo 6. Dios te bendiga.